este es un video todo sobre composición y perspectiva, que les voy a dar algunos tips para que los ayuden en sus paisajes. Por eso aquí están viendo varios elementos de dibujo, porque bueno, les quería decir que al principio es difícil aprender el dibujo por un lado y la pintura también, pero no tienen que hacerse mucho problema con el dibujo, porque eso lo van a aprender con la práctica y con el poder de observación. El poder de observación es como cuando uno entra a una habitación muy oscura, que al principio no vemos nada, pero con el tiempo, con el transcurrir de los minutos, nuestros ojos se van habituando y comenzamos a distinguir algunos elementos que están en penumbras. Bueno, con el dibujo pasa lo mismo. Con el poder de observación, perdón. Cuanto más observen y estudien el objeto de su agrado por el que quieren hacer el paisaje, más van a discernir y más fácil les va a ser el dibujar. Pero el dibujo, sobre todo, lo único que puede mejorarlo es la práctica. Van a aprender a dibujar dibujando. Es así de simple. Pero quería darles este tips que me ayudó mucho cuando comencé a pintar, porque bueno, me gustaba tanto la pintura, pero no quería dibujar. Entonces lo que hacía era hacer estos esquemas. Siempre tengan en cuenta que todos los dibujos se pueden reducir a figuras geométricas. Entonces utilicen círculos, cuadrados, triángulos, elipses, todo tipo de figuras geométricas que todas las personas sabemos hacerlas y nos es fácil. Entonces, cuando miren un objeto, pregúntense en qué figura geométrica podría encajar o caber ese determinado objeto. Y hagan simplemente el esquema de la figura geométrica dentro de un esquema de encuadre, como estoy haciendo en este momento. Y entonces así, por ejemplo, les va a ser más fácil determinar los tamaños. Porque si se olvidan de qué objeto se trata, entonces un simple cuadrado pasa a ser una pequeña casa, un óvalo pasa a ser un pino o un ciprés. Entonces, de esa forma ustedes van a poder situar los distintos elementos que quieren pintar dentro de su soporte, dentro de su encuadre, y luego sí pueden prestar un poquito más de atención y agregar más detalle. Y lo que les quería mencionar, por eso les mostraba los distintos elementos de dibujo, porque bueno, hay muchísimos elementos para dibujar, tantos como hay para pintar. Pero lo importante es que ustedes investiguen y elijan los que los inspiren y les guste más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el carbón y los pasteles y las tizas, porque me permiten hacer tanto línea como manchas, se pueden esfumar y además se pueden trabajar con la goma maleable, como si estuvieran dibujando, levantando blancos, y ese sistema es el mismo de la acuarela. Entonces por eso utilizo, cuando salgo a pintar, a dibujar, a tomar bocetos al aire libre, siempre lo hago con este tipo de carbón, y también utilizo el pastel y luego lo pueden fijar con un fijador de carbón o de pastel también. También, bueno, al principio les mostraba los marcadores, porque también pueden ir con 2 o 3 marcadores de diferentes valores, y entonces también hacen el esquema de valor, de los valores. Y por supuesto todo tipo de lápices de colores acuarelables también. Con eso hacen fácilmente con 3 o 4 lápices de colores acuarelables, y pueden llevar un solo pincel y algún frasquito con agua muy pequeño, y después que hacen el dibujo lo pueden acuarelar y rápidamente van a tener un perfecto sketch preparado para luego pasarlo a una pintura a la acuarela con más trabajo. Es decir, de lo que se trata entonces es elegir materiales de dibujo que a ustedes les guste, que los inspire, que los mueva a querer dibujar. Con el tiempo se van a dar cuenta que es un placer. Siempre tengan un bloc pequeño con lindas hojas que a ustedes los inspire, y luego, bueno, eligen
pocos materiales de dibujo y con eso tienen que bocetar constantemente, copien fotografías, obras de los grandes maestros, salgan a bocetar al aire libre, que es una de las experiencias más gratificantes del paisajista, y con el tiempo se van a dar cuenta que gradualmente el dibujo también, a medida que van adquiriendo el oficio, se va haciendo un placer. Entonces, cuando se enfrentan a un paisaje, tienen que pensar qué porción del paisaje quieren pintar, entonces eligen el encuadre, si va a ser muy apaisado, si va a ser vertical, si va a ser cuadrado, por ejemplo. Entonces, una vez que tienen el encuadre, empiecen a pensar qué es lo que les llama más la atención, qué es lo que más les gusta de ese paisaje, porque ese puede ser su punto focal, al que le van a dedicar mayor detalle y mayor importancia dentro de la obra. Y dicho sea de paso, académicamente siempre se enseña que el punto focal puede ocupar un cuarto del total del espacio de la obra. O sea, académicamente siempre, con la distribución que se hacía de las grandes masas sobre el soporte, un cuarto correspondía siempre a una buena composición para mostrar el punto de interés. O sea, no que vamos a dividir el soporte en 4 y usar un cuarto, sino toda la superficie del soporte se veía bien que un cuarto de toda esa superficie estuviera ocupada por el punto focal. Pero por supuesto que hubo otros artistas, como por ejemplo Vincent, colocaba 2 o 3 puntos focales secundarios y terciarios para ir guiando al ojo del espectador hasta su punto focal más importante. O sea que ahí seguramente tomaría mucho más de la superficie de su obra para todos estos puntos focales que él colocaba. Así que, bueno, entonces, resumiendo, lo que pueden hacer es, una vez que deciden el encuadre y decidieron qué es lo que más los atrajo de ese lugar para decidir cuál va a ser el punto focal, entonces empiezan a partir de ese punto focal hacia alrededor, hacia el perímetro, puede ser una idea. Y que después, bueno, no se preocupen, no se angustien por el dibujo al principio, porque van a ir adquiriendo el oficio con el tiempo y a medida que más practiquen. Pero cuando se encuentran delante de un paisaje y les parece que es algo muy difícil o abarrotado, primero empiecen a descartar objetos. Y segundo, piensen en figuras geométricas. Por ejemplo, si miran un árbol, si es muy complicado, piensen, ¿se puede encajar dentro de un círculo? O quizás de un rectángulo, o de una pirámide, por ejemplo, en el caso de un pino, de un cono, de un rectángulo. Un ciprés puede ser un óvalo en vertical, por ejemplo. Una casa o un edificio, por ejemplo, puede ser un cuadrado o un rectángulo vertical. Una montaña es una pirámide, es un triángulo muy grande. Las piedras en el camino pueden ser círculos, como en este caso que yo hice, estas piedras que están a la derecha, las encajé en círculos. Entonces pueden ver que hasta las nubes pueden hacerlos con círculos agrupados. No se angustien para nada y luego, ¿qué hacen? Las figuras geométricas hacen las líneas principales que sí son más fáciles, como las líneas de los caminos, de las montañas, del horizonte. Bueno, primero en realidad me salteé que una vez que eligen el encuadre, lo más importante es situar la línea de horizonte, es decir, donde se divide la tierra del cielo. Si hacen un horizonte alto, van a contar mayor proporción del paisaje, tienen que contar mucho más del paisaje. Si el horizonte es muy bajo, generalmente el cielo cobra mucha importancia y entonces podemos dedicarnos a trabajar con mucho más intención el cielo y mucho menos detalle en lo que sería la parte de la tierra. Pero bueno, como les digo siempre, tienen que disfrutar. Prueben distintos materiales, distintos papeles, distintos elementos que los ayuden en el dibujo. Porque es importante, es muy importante aprender a dibujar para el paisajista, pero no tanto como cuidar el valor plástico de su obra. Así que no se preocupen al principio si su dibujo no está académicamente correcto, porque a través de la pintura igual puede estar
tan interesante plásticamente su obra que el dibujo quede en segundo plano. Y otro elemento que los puede ayudar mucho es este visor de acetato y cartón gris. Lo hice yo misma pegándolo con un pegamento transparente. Aquí pueden ver el pequeño desastre que hice. Y luego marqué con este marcador la regla de 3/3, es decir, así sé a dónde puedo colocar los elementos más importantes de mi obra donde se cruzan esas líneas. Dividir el espacio por 3, tanto vertical como horizontalmente. Y aquí quiero mencionarles otro tips que se conoce como el principio de los 3, porque es dividir siempre los espacios, siempre todo lo que hacemos en 3 desigual. Por ejemplo, el espacio nosotros para el soporte, para hacer una buena composición, dijimos que podemos dividirlo en 3, tanto horizontal como vertical. Bueno, este principio también dice que los espacios, por ejemplo, pueden ser mucho más agradables si se dividen en espacios desiguales, que pueden ver entonces que en este pequeño encuadre hice 3 divisiones y ninguno ocupa el mismo lugar. Como en este caso, si hago 3 elementos que se parecen mucho o que son iguales inclusive, tengo que variar su tamaño y su inclinación, o sea, tengo que variarlo ligeramente. Y también cuando tengo que hacer una repetición compositivamente es más agradable si hago una división de 3 y no de 2 o 4. Puedo hacer una división de 3 y un poquito más extremo es hacer una división de 5 también. Pero eso cuenta mucho, por ejemplo, cuando tenemos que hacer repeticiones, cuando inventamos, por ejemplo, para el primer plano, de colocar piedras, rocas o vegetación, o quizás arbustos o pequeños árboles. Entonces, de hacer los elementos desigual. Por ejemplo, aquí que estoy haciendo 3 rocas, trato de que ninguna se parezca a la otra, porque algo muy normal en las personas es que queremos, cuando hacemos repetición, tendemos a hacer los elementos iguales. Entonces tengan en cuenta, si tienen que hacer una repetición, en lugar de pares, es más agradable estéticamente hacer 3 partes. Por ejemplo, en las nubes puede ser otro ejemplo de hacer de A3. Y también quería marcarles acá que siempre las nubes superiores, las de más arriba, tienen que estar solapadas sobre las de abajo porque se supone que esas están más lejos. Y eso también es algo que a veces no se tiene en cuenta, de hacer las nubes que están en la parte superior del soporte. Se supone que están justo son las que están arriba nuestro, las que están más cerca, y las que están más abajo están más cerca del horizonte. Entonces tiene que haber un solapamiento de las que están más cerca sobre las que están más lejos. Y aquí les menciono entonces 3 formas bastante conocidas y usuales para nuestra composición cuando inventamos a dónde podemos colocar los elementos para que sea más interesante la composición. Y bueno, la primera es dividir nuestro soporte por 3, tanto vertical como horizontalmente, y donde se cruzan las líneas, esos son los puntos apropiados para colocar, por ejemplo, nuestro foco de interés. Siempre se trata de huir de colocar los elementos más importantes cerca del centro, porque eso genera simetría, y la parte del centro del soporte sería como una zona muerta, sin vida. Entonces genera mucha simetría. Esta es otra, que es la sección dorada, para encontrar los puntos dorados o los puntos áureos. Es muy conocida esta fórmula y dice que hay que multiplicar el ancho por el alto y se obtiene el punto donde las líneas se interceptan y se consigue el punto dorado. Entonces, multiplico mi ancho y mi alto del soporte por 0.618, voy midiendo, el primero voy a obtener
es este, y luego viniendo desde la otra esquina este. O sea, en cada línea del perímetro me va a dar 2 puntos. Entonces, luego hago las líneas y donde se cruzan es muy parecido al anterior. Donde se cruzan van a tener los puntos áureos o dorados, donde es apropiado colocar los puntos de más interés, aquellos elementos que nosotros queremos destacar más. Esta regla de la sección dorada viene desde el tiempo de la edad del Renacimiento. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo, que es una composición que hacía el pintor Claudio de Lorena. Es un sistema bastante ingenioso de una cuadrícula que permite disponer los distintos elementos que componen el paisaje de manera armoniosa. Por ejemplo, si tenemos que desplazar algún árbol o algún monte, una casa, para que coincida con cada uno de los puntos de intersección de las diagonales que ahora les voy a mostrar, él decía que esto contribuía a equilibrar la impresión de vacío y podía repartir los elementos sobre la superficie de acuerdo a una lógica, porque se trataba de poder mover los elementos para que encajaran en un determinado lugar. Así que ahora les voy a mostrar entonces cómo. Trazamos nuevamente 4 diagonales que converjan en un nuevo punto medio en cada uno de los 4 rectángulos resultantes, y lo que les voy a sombrear ahora es lo que él utilizaba para equilibrar su composición, es decir, todo lo que él consideraba más importante lo colocaba en este lugar o cerca de estos rombos que quedaban, estos cuadrantes, y entonces eso potenciaba el efecto de profundidad en su paisaje, porque por ejemplo, si había elementos fuera de estos lugares, él los podría correrlos del lugar para situarlos dentro de estos lugares y generar una composición mucho más armónica. Otra vez pueden ver que siempre se trata de salirse del centro. Por eso tengan mucho cuidado cuando marcan la línea de horizonte, que nunca caiga en el medio del soporte, del alto del soporte, porque se vuelve estática, genera mucha simetría, entonces se vuelve una composición estática, como por ejemplo colocar un elemento también justo en el centro de la obra. Entonces la línea de horizonte la pueden hacer baja, de acuerdo por ejemplo al esquema de los 3/3, o muy alta. Y otro también error muy frecuente es colocar muchos elementos interesantes de un solo lado de la obra y dejar el otro lado vacío. Entonces tienen que tratar de equilibrar los pesos en la obra, por más que su paisaje quizás esté distribuido de esa forma. Ustedes se pueden tomar la licencia de cambiar los objetos y bueno, podrían aprovechar para utilizar el diagrama de Claudio de Lorena, que es interesante y no es tan usual como las otras 2 reglas. De todas formas, recuerden que aunque les estoy mencionando reglas y tips académicos, siempre pueden ser libres de ignorar las reglas, de quebrarlas, inventar otras, o simplemente pintar como ustedes deseen. Y eso cuenta también para la perspectiva, porque bueno, en este momento en que el arte moderno se cuestiona tantas cosas, la perspectiva también, si es necesaria o no, entra en esos cuestionamientos. Incluso grandes artistas hacen de su obra precisamente el quiebre de las reglas de la perspectiva. Pero bueno, una vez leí en un libro acerca de la vida de Van Gogh, que en una carta que le escribió a su hermano Theo, él dijo esto: en Londres me detenía con frecuencia a dibujar en los muelles del Támesis, camino a casa, por la tarde, y era en vano. Si entonces alguien me hubiera dicho lo que era la perspectiva, cuántos sinsabores me hubiera evitado, cuánto más habría avanzado. Entonces, bueno, se dan cuenta que
yo pienso que sí tenemos que conocer todas las reglas y luego decidir si podemos quebrarlas o no, si queremos hacerlo o no. Entonces es maravilloso que vivimos en un mundo de muchísima libertad plásticamente, pero pienso que está en ventaja el artista que puede dejar de hacer algo, que lo conoce y puede decidir dejar de hacerlo, y no el que no puede hacer algo por desconocimiento simplemente. Por eso, bueno, rápidamente y de una manera fácil, porque la perspectiva es un tema bastante largo y profundo, tiene muchos problemas para investigar y tratar, pero bueno, en 2 esquemas muy fáciles, y traté de hacerlo muy fácil y lo más simplificado posible, les voy a explicar los 2 tipos de perspectiva que más utilizamos los paisajistas, que es la perspectiva paralela, que tiene un solo punto de fuga, y la perspectiva oblicua con 2 puntos de fuga. Bueno, voy a comenzar con la de un solo punto de fuga, que se llama paralela también, perspectiva paralela. Entonces, bueno, voy a dibujar mi encuadre y luego voy a hacer la línea de horizonte. La línea de horizonte es una línea imaginaria que se halla siempre delante de nosotros, a la altura de nuestros ojos, mirando al frente, por ejemplo, cuando miramos el mar, y está siempre a la altura de los ojos del espectador. Entonces, si nosotros subimos, la línea sube con nosotros, y si bajamos, también baja. Y aquí estoy eligiendo un punto arbitrariamente que se llama punto de fuga. En este punto de fuga, que se sitúa sobre la línea de horizonte, entonces tiene la misión de reunir las líneas perpendiculares al horizonte. Todas estas líneas que estoy marcando, que ustedes no tienen por qué marcarlas, simplemente lo estoy haciendo para que ustedes puedan observar mejor cómo funciona esta perspectiva paralela. Es el típico caso de, por ejemplo, las vías del tren, que parece que se juntan hacia el horizonte. Entonces, bueno, esto es la perspectiva paralela de un solo punto de fuga, porque elegimos un punto sobre la línea de horizonte, y en ese punto todas las líneas que decidamos hacer nosotros arbitrariamente fugan en este punto, es decir, van hacia este punto, y nos pueden ayudar a nosotros a determinar qué diferentes tamaños tienen que tener los objetos a medida que se van acercando al horizonte. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un poste de luz o de telégrafo, de lo que sea, entonces para saber cómo tengo que ir haciendo hacia el horizonte, cuánto tienen que medir a medida que me voy alejando, puedo tirar 2 líneas de los 2 extremos, como pueden ver aquí, de los 2 extremos del poste, y entonces me va a dar exactamente la altura que tienen que tener los demás hacia el horizonte. Lo que sí hay que tener presente también es que a medida que me voy acercando al horizonte, también los objetos se van acercando, se van viendo más cerca unos de otros en realidad, porque ellos están a la misma distancia, pero nosotros los vemos mucho más cerca. Y bueno, estas líneas también, por ejemplo, si quiero hacer este árbol en primer plano, miren qué grande que es. Luego los siguientes me ayudan estas líneas perfectamente a situar de qué tamaño podrían ser los siguientes árboles. Y así cualquier elemento que elija, arbustos, piedras, caminos. Las olas del mar también, cuando vemos el mar de costado, también tienen un punto de fuga, pueden tener perspectiva. Y lo mismo pasa en el cielo, así que las nubes también pueden estar en perspectiva. Esto genera un gran sentido de profundidad. Entonces, no quiere decir que siempre vamos a dibujar todas estas líneas, porque una vez que ustedes incorporen el concepto de lo que es la perspectiva paralela, entonces después en su mente, cuando dibujan objetos, aunque no lo van a hacer milimétricamente y bien medidos como en este caso, pero sí lo van a hacer de esta forma, con la idea de que los objetos hacia el horizonte se van achicando gradualmente y van pareciendo mucho más cerca unos de otros. Es decir que
un pintor profesional no hace este esquema cada vez que dibuja o pinta, sino que resuelve el problema a ojo, simplemente calculando las distancias, a ojo también, pero sabiendo y conociendo la fórmula y el problema perspectivo. Entonces, bueno, repasando, una vez que tienen el encuadre y realizan la línea de horizonte también es una línea imaginaria, pero también es lo que divide la tierra del cielo. Entonces, una vez que tiene la línea de horizonte, arbitrariamente pueden situar un punto de fuga hacia un lado o hacia el otro, y en lugar de tirar todas estas líneas como hice yo, pero para que ustedes vean el concepto lo hice, pero por ejemplo, si ustedes hacen directamente un determinado árbol, entonces toman los extremos, la punta del árbol arriba y la base, y con eso tiran las líneas hacia el punto de fuga, y ahí van a tener directamente entonces marcado hacia cuál es la medida que van a tener los siguientes árboles, y así con cualquier elemento que ustedes deseen realizarlo. Y está muy bueno porque cuando ustedes quieren realzar la profundidad, entonces tienen la perspectiva atmosférica o aérea, que dice que los elementos se van achicando hacia la línea de horizonte, van perdiendo el color, intensidad y saturación, se va aclarando también el color, y además los objetos van perdiendo definición, es decir, que los bordes se van esfumando. Eso tengo que hacer un pasaje gradual desde el primer término, que es lo que está más cerca a nuestro, hasta los últimos términos que están cerca del horizonte. Entonces, con respecto al color, el color se va agrisando, neutralizando con sus complementarios, y se va volviendo también con mucha tendencia al azul y al gris. Con respecto a los bordes de los objetos, los tengo que ir difuminando, por eso en acuarela se usa mucho húmedo sobre húmedo. Y con respecto al tamaño, también tengo que tener cuidado que se va achicando hacia el horizonte. Y para eso me sirve la perspectiva paralela, para saber cuánto se va achicando un mismo objeto con respecto a uno que está en primer plano de otro que está cerca del horizonte. Y también, bueno, por medio de caminos o también campos, los campos cuando están arados, por ejemplo, las hileras de árboles, las hileras de postes, todo ese tipo de elementos, rocas también, todo ese tipo de elementos generan gran profundidad en la obra si nosotros trabajamos con la perspectiva paralela de un solo punto de fuga, como también en el caso de las nubes. Y ahora les voy a explicar brevemente el caso de la otra perspectiva, la de 2 puntos de fuga, que también se llama oblicua. Hay otra también que es la perspectiva aérea de 3 puntos de fuga, pero no lo voy a comentar aquí porque no es muy utilizada en la pintura de paisajes. Pero bueno, en este caso lo mismo, tengo mi soporte, hago la línea de horizonte, pero en lugar de hacer un solo punto de fuga, hago 2. Voy a hacer 2 puntos de fuga, arbitrariamente también, ven que no estoy midiendo nada, inclusive estos puntos de fuga, para que salga mejor, pueden estar fuera de su obra, es decir, pueden colocar un papel mucho más grande detrás de su soporte, por ejemplo, extender la línea de horizonte hacia afuera y hacer que el punto de fuga esté afuera de su soporte. Y de lo que se trata es, realizo simplemente entonces una vertical de lo que sería una arista de un edificio que quiero realizar, y tomo los 2 extremos y hago unas líneas fugadas hacia un punto y hacia el otro. Entonces esto lo pueden hacer con la regla o a mano, porque bueno, ningún pintor está con la reglita a cuesta, pero lo hago más o menos prolijo para que ustedes vean bien el concepto. Entonces se supone que si estoy haciendo una casa, por ejemplo, entonces elijo la arista que está más cerca mío y hago una línea vertical.
de la vertical, entonces de los dos extremos, con la regla llevo una línea hacia un punto de fuga y hacia el otro. Y ahora lo que estoy haciendo, le estoy mostrando qué pasa si quiero hacer una puerta. Bueno, tengo que hacer estas líneas diagonales en forma de X y otra en el medio. Y para hacer la puerta simplemente levanto una vertical hacia el momento en que me choco con la diagonal. Luego, desde ese punto nuevamente voy hacia el punto de fuga con la regla y luego bajo la vertical. Las verticales sí siempre se mantienen bien derechas, bien verticales. Y si quiero realizar una ventana, por ejemplo, lo mismo. Hago la línea vertical y luego la fugo. Fugar quiere decir llevar la línea hacia el punto de fuga. Y entonces ahí obtengo los lados de la ventana en arriba y abajo, en cómo quedaría una ventana en perspectiva. Y así de simple, luego podrían decorar su casa, la pintan, pero entonces pueden ver que la perspectiva de dos puntos de fuga o la perspectiva oblicua sirve para hacer todo tipo de edificios donde se ven ambos lados. Inclusive la línea central le serviría para hacer el típico techo a dos aguas también. Parece un poquito compleja, pero una vez que la practiquen bastante y entiendan el concepto de la perspectiva, tanto de la paralela anterior de un solo punto de fuga como de esta, la oblicua con dos puntos de fugas, se van a dar cuenta que solamente el concepto ya es bastante ayuda para cuando tenemos que trabajar con nuestros edificios, porque bueno, se pueden hacer todo tipo de edificios con esta perspectiva. Y sobre todo, bueno, tienen que tener en cuenta la línea de horizonte, porque si ustedes levantan mucho la línea de horizonte, comienzan a ver la cara superior del edificio, que ahí tendría que explicarles otros temas más. Pero bueno, casi siempre el pintor se guía a ojo. Cuando ustedes se encuentran en un paisaje, por ejemplo, las esquinas, donde una calle parte hacia un lado y hacia otro, generalmente requieren este tipo de perspectiva. Entonces se dan cuenta que el concepto lo pueden incorporar fácilmente, miren varias veces el video y luego traten de hacer su propia perspectiva. De todas formas, bueno, como este es un tema un poquito complejo, si necesitan ayuda, por supuesto, me pueden consultar lo que no comprendan específicamente, que los puedo ayudar nuevamente. Pero igual practíquenlo bastante, que el concepto se les va a incorporar y luego no van a necesitar hacer ninguna medida ni llevar reglas encima, que van a poder trabajar fácilmente con las perspectivas. Y ahora rápidamente les voy a mostrar algunos tips de cosas que deberían evitar para lograr una buena composición. Por ejemplo, tocar el extremo superior con objetos perfectamente terminados. Y si tengo, por ejemplo, una línea de montaña, suponiendo que esta es la línea de montaña de horizonte, fíjense en cómo coincide perfectamente con la línea del techo de la casa. Eso también hay que evitar. También hay que evitar líneas que terminen en el centro o en las esquinas. Eso es frecuente en los caminos de los principiantes, por ejemplo, que las líneas empiezan justo desde la esquina siempre. La nube, por ejemplo, también es el mismo caso del árbol, que toca al extremo y está completa. Esta casa, por ejemplo, esta casita que la hice completa y termina justo en la línea lateral. Siempre se pueden hacer objetos perfectamente que toquen las líneas laterales o superiores, pero podría salir ligeramente el objeto fuera del cuadro o entrarlo más para que esté más adentro de la obra. También, bueno, en el segundo ejemplo les mostré un ejemplo de simetría, hacer elementos muy parecidos a la izquierda y a la derecha de la obra, o arriba y abajo. También podría ser el caso de arriba y abajo del horizonte, que luego se los voy a indicar.
Entonces eso también deberían evitar a favor de una buena composición. Y lo mismo, por ejemplo, cortar los elementos en dos, porque esta casita no estaría generando simetría en la obra, pero la acabo de cortar en dos por el árbol que sale desde atrás. Entonces son elementos que a veces, bueno, no podemos controlar todo y seguramente algo de esto hacemos, pero para que tengan en cuenta que para una buena composición estas son algunas cosas para evitar. Por ejemplo, esto también, hacer caminos o elementos que lleven la mirada del espectador hacia afuera. Entonces estoy señalando con los elementos, a veces sin querer señalo hacia afuera del cuadro. Entonces la vista del espectador, el ojo, se va hacia afuera de nuestra obra y no permanece el interés dentro de la obra. Sería preferible hacerlo hacia el punto focal, usar otros elementos que miren hacia el punto focal. El mismo caso es de estos caminos, que ambos se vuelven divergentes pero hacia los costados de la obra. Incluso genero una horizontal extra que aquí que puede hacer de stop a la vista y pararla ahí. El espectador no sigue estudiando la obra. Entonces estoy sugiriendo que hay cosas más interesantes fuera de la obra. Y lo mismo, bueno, como les decía antes, cortar al medio, a la mitad, un objeto por las líneas laterales. Sería preferible que el objeto estuviera un poquitito más hacia afuera o un poquito más hacia adentro. Es decir, siempre tratamos de quebrar la simetría en todo. Y aquí lo mismo, por medio de estos caminos estoy sugiriendo que lo interesante está fuera del cuadro, que entonces con la vista acompaño o sugiero al espectador, lo invito a salir afuera de la obra en lugar de hacer todo lo contrario, de tratar de captar el interés del espectador y mantenerlo más tiempo escudriñando mi obra. También, bueno, como les mencioné antes, salir con la línea de un camino directamente desde la esquina también genera algo de simetría en la obra, o hacer, por ejemplo, elementos que hacen que haga un alto el interés del espectador, porque estoy haciendo, por ejemplo, esta valla cerrada, haciendo un stop, parando la mirada del espectador. Recuerden que la vista viaja por el cuadro. Los ojos quieren viajar por el cuadro y poder pasar de un punto a otro. Y otro de los elementos que a veces también hacemos es hacer elementos muy similares unos a otros, como por ejemplo las nubes muy parecidas a las copas de los árboles, y en las montañas a veces no nos damos cuenta si repetimos la misma forma de las casitas que hacemos abajo. También si tenemos un cuadro muy vertical no tenemos que hacer tantas líneas horizontales, y lo mismo cuenta al revés. Si tenemos una obra muy apaisada, trabajarlas con muchas verticales también crea una monotonía y no deja que nuestra composición sea tan interesante. Y aquí, bueno, estoy cometiendo dos errores, que es hacer que el camino salga por el lado izquierdo y también generar el único objeto de interés que he colocado, que es este poste con esos pequeños detalles al final, está justo en la esquina del cuadro. Entonces eso también genera un movimiento hacia afuera de la obra. Colocar detalles muy interesantes en las esquinas. Lo que no quiere decir que vamos a pintar muy oscuras las esquinas, porque eso sería irnos al otro extremo, pero sí, siempre nuestro interés o nosotros tenemos que tratar de guiar la mirada hacia adentro del cuadro. Entonces, si colocamos objetos muy interesantes en las esquinas, estamos haciendo lo contrario.
Lo mismo pasa cuando tenemos objetos muy ordenados o simétricamente que conservan el mismo lugar entre uno y otro y tienen repetición, por ejemplo, como los árboles que mostré recién o estos postes que pueden estar en los campos. Entonces, si los vemos que tienen mucha simetría o que se parecen mucho, se repiten pero son muy iguales, lo que podemos hacer es variar su inclinación, la distancia que hay entre ellos, y así vamos a lograr una composición mucho más interesante. Así que bueno, estos son algunos tips que les quería dar para sumar un poquito más de información y detalles para que puedan mejorar sus obras. Y bueno, piensen en todo esto y practiquen la perspectiva, porque aunque parece un poquitito difícil al principio, pero si miran 2 o 3 veces el video y lo practican, van a incorporar el concepto, que es lo importante. Y así cuando lo necesiten para sugerir distancia, profundidad o hacer paisajes con elementos como por ejemplo edificios, van a poder realizarlos con mucho placer.